Ok. Ahí comenzamos la grabación y volvemos a la... Bueno, en la última clase habíamos comenzado a ver lo que es la infraestructura de transporte ferroviario y habíamos avanzado con todo el tema de la vía férrea, las instalaciones de señalizaciones de seguridad, instalaciones de comunicación, instalaciones de energía, electrificación, las estaciones de patio de maniobra y talleres de mantenimiento. Y habíamos visto todas estas cosas de la infraestructura, la superestructura. Hablábamos que la superestructura de la vía o la superestructura del camino ferroviario, digamos que es la vía férrea, es la parte de arriba, lo de arriba, digamos que está compuesto por los elementos estructurales de la vía, que son equivalentes, por ejemplo, para el caso de un camino, los elementos estructurales de una carretera, que sería, ¿no es cierto?, la superficie de rodado, que en este caso para nosotros son los rieles, para los caminos son los pavimentos o los asfaltos, los pavimentos asfálticos o de hormigón. Eh, Enseguida las bases estructurales que soportan ese camino de rodado o esa superficie de rodado, que son generalmente bases estabilizadas en los casos de los caminos, bases granulares. En el caso de la vía férrea, vienen debajo de los rieles los durmientes y el lastre o el balasto, que es fundamentalmente se hace de piedra chancao o en algunos casos también de material granular tipo estabilizado, dependiendo si hay o no hay presencia de lluvia. Eh, Describimos algo de los rieles, ¿no es cierto? Los durmientes, todo esto lo vamos a ver con detalle también después. Las sujeciones que sirven para mantener los unidos los rieles a los durmientes. Cualquier cosa, por favor, me interrumpen nomás porque con la presentación yo no los veo. Entonces me hablan nomás. Mantener unido el riel al durmiente, absorber y transmitir los esfuerzos a la plataforma, evitar el volcamiento de los rieles y mantener la separación entre los rieles, que es lo que nosotros denominamos la trocha de la vía, la separación entre los rieles. Y aquí teníamos unas imágenes típicas de vías, sobre todo la de aquí al medio, que es muy característica, una vía en corte, ¿no es cierto?, que perfectamente podría ser una vista similar a la de un camino, con la diferencia de que lo que tenemos aquí como superestructura o como la parte, el paquete estructural del camino de rodado es la vía férrea. Si nosotros quisiéramos transformar esto en un camino, sacamos todo esto, ¿no es cierto?, y colocamos una capa estructural de caminos. En general, son más o menos las mismas obras básicas las que se hacen. Cortes, terraplenes, mejoramiento de cortes y terraplenes, cunetas, taludes, elementos para poder evacuar las aguas lluvias, en fin, todo eso se usa y es muy consistente con lo que se hace en caminos. Habíamos visto esto de las eclisas, que son las barras que permiten unir los rieles longitudinalmente como elementos mecánicos, y también eso se podía hacer como con soldadura de rieles. Eh, Habíamos visto también la última vez las instalaciones para señalización y seguridad, los enclavamientos, que son instalaciones eléctricas y electrónicas que permiten señalizar una vía o resguardar una vía en cuanto a su utilización, a su ocupación. Entonces nosotros podemos ver la presencia de un tren en cualquier punto de la vía, en cualquier punto del trazado de la vía por medio de estos enclavamientos, y eso también está asociado a sistemas de control que impiden que otros trenes puedan circular por vías que ya están ocupadas. Eso permite un ordenamiento y permite una seguridad en el tráfico ferroviario. Estas son las instalaciones típicas actuales, digamos, de vía férrea, donde tenemos aquí a la izquierda una vía señalizada completamente, señalizada eléctricamente con sistemas de semáforos y sistemas de control de posicionamiento en la vía para los trenes que circulan, elementos detectores de los trenes
No todos los ferrocarriles tienen estos mismos sistemas. Hay otros ferrocarriles que operan en forma, no diría yo precariamente, pero sin sistemas de control electrónico. Pero sí utilizan actualmente mucha tecnología de posicionamiento satelital para poder controlar de la misma manera y con la misma seguridad el posicionamiento de los trenes. Eso en general, el posicionamiento satelital está más orientado actualmente a ferrocarriles exclusivamente de carga. Teníamos como instalaciones también de toda la infraestructura del transporte ferroviario, la telefonía de explotación, los sistemas de comunicación tren-tierra. Significa que siempre un tren debe ir comunicado con las estaciones de control, de monitoreo de la circulación de los trenes, de manera que no solamente haya visualización electrónica de los trenes o visualización con sistema de posicionamiento satelital, sino que también haya una comunicación entre las personas que conducen el tren y las centrales de control de tráfico. También existen actualmente en la utilización no solamente sistemas radiales de comunicación, sino que también se utilizan los sistemas GSM o sistemas de comunicación alternativos, que son la telefonía celular, ¿no es cierto?, que se utiliza para transmitir tanto voz como datos. Y lo mismo, los sistemas radiales también se utilizan para la transmisión de voz y de datos. Eh, En el caso de los trenes eléctricos, también existen instalaciones de electrificación, que es de donde los trenes obtienen su energía para poder desplazarse por la vía. Sistemas de electrificación que son las catenarias. Estas son las catenarias. Aquí tenemos las imágenes típicas de algunos sistemas de alimentación eléctrica para los trenes, que fundamentalmente se trata de que energía de alta tensión llega hacia subestaciones que están distribuidas a lo largo del trazado de una vía, y esas subestaciones alimentan la energía eléctrica que necesita esta catenaria. Y esta catenaria es la línea de contacto a través de la cual los trenes, por medio de pantógrafos, un sistema mecánico de palpadores, digamos, que toman la catenaria, van adosados a la catenaria y se desplazan a través de ella, captan la energía para poder hacer funcionar los motores de los trenes. Algo les había comentado yo, que los trenes en general, las locomotoras o los equipos que tienen tracción, utilizan en general la tracción eléctrica para el movimiento. Es decir, todos tienen motores de tracción en general eléctricos en sus ejes, y esos son los que permiten el movimiento. Ahora, la energía eléctrica por la cual se operan esos motores puede ser producida o puede ser captada a través de estas redes eléctricas en los ferrocarriles electrificados, o que las mismas locomotoras o los mismos equipos tengan eh, plantas de generación eléctrica, que son motores diésel, motores de combustión interna, que generan electricidad para que los sistemas de tracción puedan operar. Dentro de las instalaciones también teníamos las estaciones de pasajeros, que es la infraestructura destinada para que los servicios de pasajeros puedan operar. Están los andenes a través de donde las personas se suben o se bajan de los trenes, los edificios adicionales, que es para todo el tema de boleterías, servicios higiénicos, depósitos de equipaje, en fin, todo lo que sea infraestructura para el servicio de los pasajeros. En el caso de la carga, también hay estaciones de transferencia de carga, que es infraestructura que se destina a que pueda transferirse carga, por ejemplo, de ferrocarril a camiones y viceversa, o de estaciones o de lugares de acopio, bodegas de acopio, hacia los trenes o viceversa.
También hay patios enormes en algunos casos de acopio de grandes graneles, ¿no es cierto? O de elementos que se transportan por ferrocarriles. El caso de los terminales mineros, por ejemplo, que tienen patios de acopio de graneles. En el caso de que sean concentrados, tienen grandes galpones donde se acopia el concentrado que se carga a ferrocarriles y viceversa, o el concentrado de minerales que se descarga de los ferrocarriles. Eh, Hay estaciones mixtas que cumplen las dos funciones. Por ejemplo, tenemos un caso muy típico en la estación central de Ferrocarril del Estado, acá en Santiago. Tenemos estaciones mixtas donde se mezcla todo el servicio de pasajeros en una parte, y en otra parte hay unos patios especiales destinados a la operación, armado y desarmado de trenes de carga. Y los patios de maniobra son infraestructura de operaciones ferroviarias donde se hace armado y composición y armado de los trenes. También tenemos talleres de estaciones e instalaciones de mantenimiento para mantenimiento, reparación de locomotoras y equipos automotores. Aquí tenemos unas imágenes típicas de estaciones de pasajeros, en el caso de España, que son muy similares a casi todo lo que existe en general en el mundo como estaciones de pasajeros. Estos serían estaciones de servicios de trenes de media y de larga distancia. Son muy parecidas también. Hay otras estaciones que son bastante más prácticas, que son para los sistemas de transporte de cercanía. El caso de nuestros servicios de acá de Chile, tenemos el servicio de Alameda NOS, que es un servicio de cercanía, y ese tiene estaciones intermedias donde hay bastante menor infraestructura, porque ahí en esos casos los pasajeros, como son trenes de cercanía, que en el fondo son metros de superficie, no requiere gran instalación para equipaje, por ejemplo, para maletas, para cosas así. Entonces se hacen sistemas de andenes y de desplazamiento de personas bastante más simplificados. Aquí tenemos las imágenes de algunos talleres de mantenimiento, por ejemplo. Esto es lo típico acá en la zona de Ferrocarril del Estado, en la estación Alameda, donde tenemos algunos talleres de mantenimiento de trenes, de pasajeros. Y acá al lado derecho tenemos una casa de máquinas en la zona norte, el Ferrocarril de Antofagasta, donde se mantienen las locomotoras o se hacen revisión de términos de viaje o, o de o de reabastecimientos de combustible. Aquí tenemos las imágenes típicas que ya algo se los había mostrado. Un patio al lado izquierdo arriba, patios de clasificación de, de carros o de carga, eso es destinado al transporte de carga. Y al lado derecho tenemos unas instalaciones de casa de máquinas donde se abastecen y se revisan las locomotoras en sus términos de viaje, se abastecen de combustible, en el caso de los ferrocarriles que son sin electrificación, y se abastecen también de otros sistemas de lubricación, de arena para el caso de evitar el patinamiento de las locomotoras, en fin. Y acá en la parte baja tenemos un gran patio de transferencia de minerales. Por ejemplo, en este caso sería un mineral de hierro que está siendo acopiado en un gran patio y eh, se transporta por ferrocarril y se hace el intercambio desde ferrocarril a barco y viceversa, de barco a ferrocarril. En el caso de la superestructura de la vía, en general, estos son los esquemas típicos que nosotros tenemos y tenemos acá en Chile y tenemos en todo el mundo. El perfil de la vía ferroviaria es lo que representa básicamente la superestructura de la vía y, por supuesto, debajo de eso, donde está la superestructura, va todos los elementos constituyentes como obras básicas, terraplenes, cortes, y en los casos en que deban atravesarse lugares más complejos, existen las obras de arte que se llaman en ingeniería, que son
los puentes, alcantarillas, túneles, ¿no es cierto?, que son elementos complementarios para el transporte ferroviario y para cualquier tipo de transporte, para el transporte caminero también se utilizan estos elementos. Entonces, aquí en la imagen izquierda tenemos una imagen típica de doble vía, un sector cercano acá a Santiago hacia el sur. Tenemos doble vía electrificada. En la foto central tenemos una vía típica en la zona desértica, en la zona norte de Antofagasta, eh, en que aquí en este sector no se usa, en muchos sectores de esta zona norte no se usa balasto chancado, como es el que está aquí en la foto izquierda, sino que se usa un material granular de buena calidad para poder consolidar la vía férrea, que está a su vez también sujeta con sus durmientes, sujeciones, ¿no es cierto? Y, eh, establecida sobre la plataforma. Esta es una sección típica de una, de una, de una vía férrea, donde tenemos desde arriba los rieles colocados sobre los durmientes y los durmientes colocados sobre el balasto. Esa es la capa estructural más importante de la vía férrea y principal, digamos, que es lo que permite el rodado de los trenes sobre ese camino ferroviario. Y esa capa estructural es la que se coloca sobre los elementos que forman la infraestructura, que en este caso estamos hablando, por ejemplo, de una vía con talud acá en el lado izquierdo, un talud en corte con una cuneta, ¿no es cierto? O también sobre un terraplén. Hay otras capas estructurales dependiendo de las calidades de los terrenos que se conocen como subbalasto o material granular de mejor calidad que la plataforma, y debajo la plataforma natural que estaría constituida por terraplenes que son de menor calidad eh, estructural, pero que resisten las cargas que están siendo distribuidas a través de los rieles a los durmientes, de los durmientes al lastre o el balasto y del balasto a las capas inferiores que vienen y que finalmente se afirman en la plataforma de la vía. Este es un esquema típico de la vía férrea que está de Santiago al sur y de cualquier ferrocarril electrificado, donde tenemos una plataforma inferior que está rodea a ambos lados, a ambos costados. En general se hace así, de cunetas que permitan evacuar las aguas lluvias para las regiones que sean lluviosas efectivamente, y encima va dispuesta la superestructura con el balasto, los durmientes y los rieles. Y si es vía electrificada, entonces los postes de electrificación que sostienen todo el sistema de electrificación y la catenaria van colocados a cierta distancia y tienen que ir la catenaria coincidente con el eje de la vía. Ahora, si se requiere además otra estructura, otras infraestructuras de comunicaciones, también se colocan dentro de la misma faja ferroviaria, la imagen aquí que hay en el lado izquierdo, de una postación que podría tener eh, trazado actual. Antiguamente se utilizaba lo que era el telégrafo, pero actualmente se utilizan redes de fibra óptica para las comunicaciones entre estaciones o entre ciudades. Y este es un esquema típico también de una doble vía y que podrían haber más vías, ¿no es cierto? En el caso de ferrocarriles del Estado, aquí en la zona central, tenemos entre Alameda y Nos un trazado con 4 vías paralelas hasta Nos, y desde Nos hasta San Fernando hay una vía que es similar a esta, que es la doble vía en recta. Son 2 vías. De San Fernando al sur hay vía única, es decir, sería equivalente a esta imagen que tenemos acá. Esta es doble vía
que es la que tenemos entre Nos y San Fernando, y como les decía, entre Alameda y Nos hay un sector de 4 vías. Lo mismo sucede en otros sectores de acá de la vía, por ejemplo, en la zona de metro de Valparaíso, de F Valparaíso, tenemos entre la estación Puerto o Valparaíso y Limache, existe una doble vía similar a esta para el movimiento de tanto de trenes de carga como los de pasajeros que hacen el servicio del metro Valparaíso entre Puerto y Limache. Es el mismo tipo de vía. Lo mismo en el sector de Concepción, en toda la zona del Biobío, también hay vías electrificadas y dobles de este tipo, y también vías electrificadas de vía simple, como esta que están acá, dependiendo de los sectores y los requerimientos. Aquí tenemos esquemas, nuevamente, imágenes típicas de la superestructura de la vía. Acá tenemos una estación donde hay doble vía y una vía adicional de cruzamiento de trenes, que es esta misma vía que está aquí a la derecha, donde tenemos una vía simple acá al lado, esta línea de cruzamiento de trenes, y una tercera vía para algún depósito de otros elementos. Y nuevamente aquí colocamos la sección transversal típica de la vía en cualquier lugar. Como les comentaba yo, en las zonas desérticas, en la zona norte del país, o zona, por ejemplo, en la zona sur del Perú, zona norte de Argentina, se utiliza en lugar de balasto, en muchas partes se utiliza material granular tipo base estabilizada. ¿Por qué? Porque no se requiere la, eh, el material que sea granular con espacios para evacuar aguas lluvias, porque hay sectores donde prácticamente no llueve. Ahora, si hay sectores donde sí se requiere evacuar aguas lluvias, entonces ahí necesariamente que la vía tiene que estar dispuesta sobre lo que se llama el balasto o el lastre, que es piedra chancada con ángulos, piedra triturada, digamos, roca triturada de buena calidad. Y existen también disposiciones normativas para el tipo del grano, el tipo de la roca, el tamaño, ¿no es cierto?, los tamaños máximos, y otras características que son, por ejemplo, tolerancia al desgaste, que se mide generalmente a través de ensayos. Por ejemplo, el ensayo de desgaste de Los Ángeles, que seguramente ustedes lo tienen que haber visto por ahí en materiales de construcción. Ahora, ¿cuáles son las características geométricas? La vía tiene que tener ciertas características geométricas especiales, ¿no es cierto?, o definidas para poder permitir la circulación adecuada de los trenes. Y una de sus primeras características o una de sus primeras definiciones fundamentales es el ancho de la vía, que es la separación entre las caras internas de los rieles o la separación entre los ejes de los rieles, pero en general la trocha se mide entre las caras internas de los rieles, y eso es lo que definimos como trocha, que es una de las características fundamentales de la vía y es el parámetro que mejor define la vía férrea, y es la distancia tal que se mide entre las caras internas de los rieles, y en general se mide a 16 milímetros, entre 14 y 16 milímetros. Lo más común es que bajo 16 milímetros del plano de rodadura, es decir, de la superficie del riel, desde ahí hasta acá, en la imagen derecha, o aquí lo mismo que se está haciendo aquí en el esquema izquierdo, se mide la trocha desde un punto interior 16 milímetros más abajo del riel y de la superficie de rodado del riel, entre cara y cara interna de los rieles.
existen varios tipos de trochas a nivel mundial que son bastante característicos. Existen algunas trochas que son súper especiales, pero que no son lo común. Eh, a nivel mundial tenemos lo que es más común, que es la trocha que llamamos estándar o trocha internacional. Es la más común y es la establecida por una conferencia de unificación, digamos, de esto de los ferrocarriles y que corresponde a una separación entre cara interna de los rieles de 1435 milímetros. Ahora, ¿por qué esta definición de que se mide la trocha 16 milímetros más abajo de la superficie de rodado de los rieles? Porque es básicamente porque los rieles son redondeados en la parte superior, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí, no sé si lo pueden ver ahí, este es un riel típico, ¿no es cierto? Y en esta parte normalmente son redondeados estos rieles. Por lo tanto, la, la superficie de rodado es curva en esta parte. Es curva en esta parte y por lo tanto la trocha se mide desde aquí, desde un punto ubicado 16 milímetros más abajo de esta superficie de rodado. En el caso que decíamos de la trocha estándar o ancho internacional son 1435 milímetros. La trocha angosta o métrica o similar a esa es en general de 1000 milímetros. 1000 milímetros entre cara interna de los rieles. Aunque en algunos países hay algunas variaciones de esto, eh, dependiendo si se han originado en medidas inglesas. Por ejemplo, tenemos la trocha más cercana a la trocha métrica, que es la de 1067 por arriba y por abajo 914 milímetros. Claro, ¿por qué 914? ¿Por qué 1067? Porque provienen de eh, medidas inglesas. Aquí en Chile, desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se estableció para la zona norte, zonas cordilleranas, la trocha 1000 milímetros como la trocha más utilizada para todos los ferrocarriles. Y lo mismo para el intercambio con ferrocarriles eh, limítrofes, en el caso de Argentina, en el caso de Bolivia. Ambos tienen en esas zonas, en las zonas norte digamos, consistentes con la zona norte de Chile, vías con trochas de 1000 milímetros. Y la trocha ancha es una trocha, eh, por un lado, inglesa o que se originó en los inicios de la construcción de los ferrocarriles en la India, a instancias de constructores ingleses, que es la trocha 1676 milímetros, la trocha ancha inglesa, 1676 milímetros, y esa es la que nosotros tenemos aquí en Chile, en la zona sur. De Alameda al sur y de Alameda hasta Valparaíso, tenemos esa trocha, 1676 milímetros. Existe otra trocha muy parecida, que es la trocha ibérica o la que se usa en España, que es 1668 milímetros. Es 8 milímetros más angosta que la trocha ancha inglesa o india. Bueno, eh, ¿por qué se elige una u otra trocha? Fundamentalmente por razones técnicas y económicas. Todas las decisiones en ingeniería fundamentalmente apuntan básicamente a las decisiones de tipo técnico, decisiones de tipo económica, haciendo coincidir o haciendo que trabajen ambas evaluaciones. Eh, si se trata, por ejemplo, en general de un ferrocarril de montaña donde hay que salvar muchos sectores con fuertes gradientes, con curvatura muy compleja y con mucho movimiento de tierra, en general se prefieren las trochas más angostas. Ese es el caso del norte de Chile, donde hay bastantes accidentes geográficos, cuestas, cortes en cerros y sectores donde se requiere hacer bastantes obras básicas
Entonces ahí se prefiere hacer ferrocarriles de trocha angosta para eh, disminuir un poco los costos de las obras básicas. Obras básicas me refiero a cortes, terraplenes e infraestructura, que podrían ser puentes, túneles y cualquier cosa así. Entonces, por supuesto que con ferrocarriles más angostos de menor tamaño, evidentemente se reducen las cantidades de movimiento de tierra y de cosas que haya que hacer en ese sentido. En la medida en que se van ensanchando las vías férreas, se requiere mayor plataforma, se requiere mayor cantidad de obras básicas, mayor cantidad de movimiento de tierra, en fin, todo eso entonces encarece también las obras de arte. Pero para trazados planos en general, se requieren o se definen eh, trochas más anchas. La trocha más exitosa, la trocha más común, y por algo se llama así estándar, es la trocha de ancho internacional de 1435 milímetros. De hecho, todos los ferrocarriles norteamericanos, con norteamericanos me refiero a eh, Canadá, Estados Unidos, México, toda esa zona tiene ferrocarriles de ancho internacional, 1435 milímetros. Lo mismo Europa. En general, en Europa, todos los ferrocarriles que hay mucho intercambio ferroviario entre un país y otro, tienen la trocha estándar o internacional 1435 milímetros. Y acá en Latinoamérica, en general, no es muy extendida el uso de la trocha estándar. En Perú, los ferrocarriles tienen la trocha estándar 1435 milímetros en general, eh, y no habría más. Los metros, el metro de Santiago y los metros que hay en otras ciudades, por ejemplo, el metro de Lima, en fin, todas estas tienen también el ancho internacional de 1435 milímetros. En el caso de ferrocarriles del Estado de Chile, como les comentaba en alguna de las clases, desde el principio se inició la construcción de los ferrocarriles en Chile, aquí en la zona central y hacia el sur, con la trocha ancha inglesa o india 1676, y es la que quedó establecida en esta zona. Otra característica que tienen las vías férreas y las vías férreas asociado con lo que rueda por ellos, ¿no es cierto?, que son el material rodante ferroviario, es una característica que se llama la inclinación de los rieles y también la conicidad de las llantas. Las llantas de los equipos ferroviarios son de corte cónico, o sea, no son planos, son cónicos para que puedan inscribirse en las curvas adecuadamente, si puedan girar o puedan rodar a través de una curva. Los vehículos terrestres, los automóviles, los camiones, en fin, no requieren que las ruedas sean cónicas. Las ruedas en general son planas por debajo, ¿no es cierto? Y soportan, digamos, va adosada al pavimento prácticamente la rueda completa. ¿Por qué? Porque tienen elementos que se llaman diferenciales, tienen un sistema de que cada uno de los ejes rueda en forma independiente. Y eso es bastante sencillo intuirlo. En este esquema que tenemos aquí en la parte izquierda de la imagen, si ustedes se fijan, el riel izquierdo, si nosotros vamos hacia el lado izquierdo de la pantalla, el riel inferior que está acá abajo, en el desarrollo de la curva, es de una menor longitud que la curva del lado exterior. Es decir, la rueda interior debería rodar menos que la rueda exterior. Eso al pasar por ahí. Entonces, eso se logra con, en el caso de los vehículos terrestres, con estos elementos diferenciales, en que la rueda interior rueda menos, o sea, recorre menos camino, y la rueda exterior tiene que recorrer más camino. Y no puede haber torsión en el eje, porque si hubiera torsión en el eje, se quebraría, se cortaría. En el caso de los ferrocarriles, en el caso del material rodante ferroviario, los ferrocarriles tienen
ejes solidarios, es decir, las ruedas, ambas ruedas van solidarias a un eje. Entonces, ¿cómo se logra este rodado? Que la rueda interior discurra eh, una camino un poco más corto que la rueda exterior. Se logra a través de la conicidad de las llantas. Las llantas se acomodan a una llanta de menor o mayor radio y la externa de menor o mayor radio. Se acomodan de esa manera y eso permite que las ruedas puedan de una girar de una forma y otra girar de la otra forma sin torcerse el eje. Ahora, como esas ruedas son cónicas, en general a los rieles también para que la transmisión de las cargas de de los equipos rodantes, de los trenes, locomotoras, carros, sea lo más perpendicular al eje del riel, ¿no es cierto? En esta forma, sea muy perpendicular al eje del riel, entonces en ese caso el riel hay que colocarlo con una cierta inclinación. Se coloca con una cierta inclinación de manera de que la carga llegue perpendicular a eso, a través de la rueda que sería una rueda cónica también, que sería con inclinación. En general, hay inclinaciones bien establecidas que se utilizan de 1 en 20 o de 1 en 40. La más común es una inclinación de 1 en 20, tanto para la inclinación del riel como para la inclinación de la llanta en su conicidad. Ahora, independiente de eso, en las curvas, para poder hacer la circulación en curvas de los ferrocarriles, no solamente se requiere que las llantas sean cónicas, sino que también es necesario eh, separar un poquito los rieles uno de otro en algunos milímetros para poder dar una cierta mayor cabida a este paquete conjunto de eje y ruedas que son rígidos, son solidarios, ¿no es cierto? No hay, como les comentaba recién, en el caso de de los vehículos terrestres, no hay una un diferencial al medio que permita este juego de ruedas de una y otra. Entonces, lo que se hace en las curvas es darle una mayor separación, es decir, la trocha de la vía se expande un poquito, de manera de que los ferrocarriles puedan tener holgura para poder circular y no se generen problemas que vayan a saltar las ruedas hacia afuera de los rieles. Entonces, dependiendo, y eso porque los carros ferroviarios o los vehículos ferroviarios son prácticamente unos paralelogramos que tienen sus ruedas fijas, son bastante eh, rígidos todos, ¿no es cierto? Rueda, un eje solidario a ambas ruedas y acá también otra rueda y un eje solidario. Entonces, para poder permitir esa circulación y esa seguridad de que no salten de la vía, a las curvas se les dota de una mayor abertura de trocha. Por ejemplo, para la vía en recta, o curvas de radio muy amplio, no existe, no es necesario poner esa sobretrocha. Entonces, por ejemplo, en el caso de la trocha 1000 o de la trocha 1676, no se le da ensanche de trocha. Sin embargo, para las curvas más cerradas, que son radios, por ejemplo, menores o iguales a 180 metros de radio, una curva, se le amplía en 25 milímetros. Entonces, por ejemplo, en el caso de la trocha 1000, que es en recta para las zonas norte y cordillerana, si tenemos una curva cerrada, la vía la vamos a construir con 1025 milímetros, con un ensanche de 25 milímetros. Si el radio de curva está entre 180 y 300 metros, en general se construye con un ensanche de 20 milímetros. Y así va decayendo el ensanche. Entre 300 y 350 metros se le ensancha 15 milímetros, 350 a 400 metros a 450 10 milímetros, de 450 hasta 550 metros de radio 5 milímetros y de 550 hacia arriba, que se supone que es
curva de radio muy amplio o recta, es 0 el ensanche. Y ese ensanche tiene que hacerse, y por supuesto, entre las rectas y las zonas de curva circular existe lo que se llama una transición. Tal como uno lo hace, lo diseña en topografía, tienen que haber curvas de transición para pasar del radio infinito, que es la recta, al radio finito, que es una curva. Tenemos que hacer transiciones. Hay varios modelos geométricos para poder hacer las transiciones. Y dentro de esas transiciones también se va haciendo lo que se denomina el ensanche. Y también hay otras características que vamos a ver después, que es el peralte. El peralte también se le va dando las curvas en esas transiciones. Existe otra característica geométrica de la vía que son los gálibos. Esto también se usa en carreteras. Se define como el gálibo la sección transversal de referencia que permite el espacio libre para que los vehículos ferroviarios puedan circular sin chocar con nada. Entonces, ese gálibo puede ser el gálibo vertical, gálibo horizontal y gálibo incluso inclinado. Se define como el contorno mínimo de las obras de arte, o sea, las obras de arte, andenes, postes y cualquier cosa que pueda entorpecer el tráfico de los trenes, no pueden acercarse más adentro de lo que es el contorno mínimo o gálibo de las obras de arte, obstáculos fijos en relación con la vía. Estos son muros, puentes, túneles, todo esto se construye con un cierto gálibo mínimo, que sería una altura mínima, un ancho mínimo en su construcción, en su ubicación. Y eso se establece en planos referenciales, planos normados, ¿no es cierto?, donde se establecen todas las medidas de altura, las medidas de ancho que tiene que tener como máximo, por un lado, el material rodante y por otro lado, como mínimo, el espacio circundante. Aquí en el esquema del medio que está aquí o el que está a la derecha se puede ver con mayor facilidad, ¿no es cierto? El material rodante está señalado ahí, que eso serían las medidas máximas del material rodante, o sea, si el día de mañana un determinado ferrocarril va a comprar un material rodante, tiene que especificarle a la empresa o al fabricante del material rodante cuáles son sus gálibos máximos, cuál es su tamaño máximo de tren en altura, en ancho en la base, ¿no es cierto? A qué distancia están los andenes, a qué altura están los andenes, en fin, para poder establecer los tamaños del material rodante. Y por otro lado, ¿no es cierto? Si nosotros como ferrocarriles tenemos un determinado material rodante y vamos a construir una vía o un trazado, un ramal o lo que sea hacia otro sector, tenemos que construirlo sujeto a las características que nos da el gálibo mínimo de obras de arte. Es decir, si vamos a construir puentes, sabemos que el, el interior de los puentes no puede tener, o el interior de los túneles, no puede tener medidas más pequeñas que estas que establezcamos en los diagramas de gálibo. Gálibo, entonces, son los tamaños máximos del espacio circundante y tamaños mínimos del espacio circundante y tamaños máximos del material rodante que circula por los ferrocarriles. Dentro de los parámetros característicos geométricos que definen la calidad de la vía, habíamos hablado de la trocha. También tenemos otras características más que son la nivelación longitudinal, que es el nivel a través del eje de la vía, ¿no es cierto? La nivelación transversal, es decir, la nivelación transversal se entiende como el desnivel que puede existir entre la superficie de un riel y la superficie del riel que está al frente, ¿no es cierto? En el caso de la vía en recta, esa nivelación transversal entre rieles tiene que ser cero, ¿cierto? En general, la de construcción, para que el tren no viaje inclinado. Ahora, si se producen algunas diferencias, por supuesto que se siente el movimiento al pasar el tren y puede llegar a ser tan peligroso como producir un descarrilamiento, un desnivel
un desnivel que pueda producirse en la vía férrea, y eso a veces se producen por socavaciones, por vaciados, por efectos del agua, por la lluvia, por aluviones, en fin. Pero en general la nivelación transversal en recta tiene que ser cero. Ahora, en las curvas sí se dota a la vía de un desnivel transversal entre un y otro riel. ¿Para qué? Para contrarrestar el efecto de la aceleración centrífuga, que es la que sufren los trenes o cualquier equipo rodante que va en movimiento, que tratan de salirse al girar en una curva. Bueno, para contrarrestar ese efecto, entonces, el riel exterior se levanta, se sube, ¿no es cierto?, para poder contrarrestar la aceleración centrífuga. Todo eso está normado y está definido cuántos son los peraltes máximos, los peraltes mínimos, dependiendo del radio de las curvas, dependiendo de la velocidad de los trenes, todo eso queda definido normativamente. Existe otro parámetro geométrico que es el alabeo. Y el alabeo se define como la diferencia de nivelación transversal o diferencia de peralte entre un punto y otro, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos un determinado tramo, por ejemplo, en recta, que su peralte es cero, tiene que ser cero en recta, y si existen movimientos en que uno de los rieles esté un poquito más alto, entonces nosotros tomamos el peralte aquí, tomamos el peralte allá. Si es cero, perfecto, el alabeo también es cero, pero si existe unos metros más adelante un cierto riel que está levantado con respecto al otro, sabemos que si vamos aquí en cero, se va a levantar el otro riel. Decimos mm, ese tramo de la vía tiene un alabeo distinto de cero. Es la variación entre la nivelación transversal a lo largo de la vía, considerando dos puntos consecutivos. Y la alineación es el correcto establecimiento de una vía, ya sea en recta o en curva, ¿no es cierto?, a través de su eje, de manera de que esté lo más perfecto posible en relación a uno u otro punto. No podemos permitir, por ejemplo, una vía como la que está aquí a la izquierda, porque vamos a tener problemas. Aquí tenemos desniveles, tenemos variaciones laterales, tenemos variaciones de trocha, en fin, hay una serie de parámetros que se deben controlar y se controlan permanentemente para que el equipo rodante, el material rodante, pueda circular adecuadamente por la vía. Esto ya lo habíamos visto, vías eclipsadas, la unión entre rieles consecutivos se efectúa mediante un par de barras de acero de 4 o de 6 agujeros, que es para poder asegurar que los rieles queden longitudinalmente amarrados unos con otros. Les comentaba yo en la última clase que existen rieles que se fabrican con diferentes largos. Normalmente los rieles se fabrican de 12 metros, de 24 metros, de 36 metros, las barras completas. Entonces el fabricante dice, miren, voy a fabricar rieles de 24 metros o de 36 metros, o quien quiera comprarlo. Y esos rieles llegan, se instalan en la vía, ¿no es cierto? Y para instalar los rieles consecutivamente se utilizan estos elementos que son estas barras de metal, a su vez, que unen un riel con otro longitudinalmente. Se ha desarrollado también otro tipo de unión entre barras, que es la soldadura de rieles, para reemplazar estas barras metálicas con pernos, que dan origen a bastante desgaste y bastante deterioro en la zona de juntura, y por supuesto que el tren también siente el golpeteo cuando va pasando a través de estas discontinuidades entre barra y barra de riel. Lo que se ha desarrollado es la soldadura de rieles. Se suelda una barra con otra por medio de diferentes tipos de soldadura. Hay una soldadura aluminotérmica, que es la más común, con aporte de material, que se efectúa por medio de un aporte de una fusión de material en terreno, lo que se hace en terreno, ¿no es cierto?
se colocan los dos rieles y con sistemas especial de fundición y de aporte de material se hace esta soldadura que ustedes ven aquí en la zona, en la foto de la izquierda. Y uno puede soldar tantas barras como sea necesario. Uno puede hacer vía soldada de estación a estación. Ahora, ¿qué es importante en ese caso? Algo que les comentaba también en la última clase, de que la unión del riel o el establecimiento del riel continuo se haga a lo que se llama una temperatura neutra, que es la mediana entre la máxima y la mínima que se genera dentro de las 24 horas del día. Y con eso se compensan las tensiones de dilatación y de contracción del riel, porque el acero es muy proclive a la dilatación y la contracción dependiendo de la temperatura. Existe también otra soldadura que se llama soldadura eléctrica de tope sin aporte de material, en que se hace circular una corriente muy fuerte, de muy alto amperaje, entre uno y otra barra, que normalmente eso se hace en, en, eh, en planta, en una planta se hacen, y una vez que los rieles están con esta circulación de corriente, se ponen al rojo y prácticamente llegan a una temperatura de fusión y se unen ambos rieles. Y se genera un pequeño callo, un pequeño reborde de unión que se esmerila. Lo mismo aquí en la soldadura aluminotérmica, se esmerila la superficie del riel para poder generar un rodado suave por las vías. Eso en general respecto de los rieles y la unión de los rieles. Ahora, ¿qué es lo que va debajo de los rieles? ¿Dónde se apoyan los rieles? Ya habíamos comentado los durmientes, ¿no es cierto? Los durmientes son los elementos estructurales y que permiten unir los rieles solidariamente, ¿no es cierto? Mantener la trocha y repartir las cargas desde los rieles hacia lo que está debajo. Eh, Existen diferentes tipos de durmientes. Los más comunes inicialmente fueron los durmientes de madera. Se fabrican a partir de maderas duras, de buen comportamiento estructural, y en nuestro país lo que más se usa o se ha usado siempre son maderas de roble, de coigüe, de ulmo, de tineo, y en general lo que se utiliza es maderas muertas, o sea, el árbol que ya tiene un desarrollo muy alto y que en todo su núcleo interior prácticamente no circula savia, están muertos los árboles, esas son las que se utilizan para poder generar buena madera estructural, buenos elementos estructurales, para evitar la pudrición. Y por otro lado, se utilizan procesos preservantes, ¿no es cierto?, para que lo de madera viva que todavía quede dentro de los durmientes no se pudran, se evite la pudrición. Y se inyectan preservantes, que en el caso más común de los ferrocarriles es la impregnación con creosota, que es un derivado del petróleo. Es un alquitrán que se inyecta a presión en las capas exteriores del durmiente para evitar que haya pudrición. También se hacen impregnaciones con otro tipo de sales de cromo, en fin, diversos tipos de sales. Por ejemplo, las postaciones de madera. No sé si ustedes han visto, hay postaciones de madera donde en sectores rurales se usan postes de madera para tendidos eléctricos, tendidos telefónicos. Esos postes también se hacen con madera tratada. Se impregna la madera para que no se pudra. Eh, Actualmente se utiliza mucho, está yendo en términos también, en términos eh, ambientales, para no generar tanta deforestación o tanto uso de la madera, independiente que se usa madera muerta en el caso del desarrollo de los durmientes, pero esto con la sobreexplotación de los bosques ha ido en disminución. Se ha ido reemplazando el durmiente de madera por un elemento estructural de hormigón.
Y los durmientes pueden ser también de hormigón y actualmente está muy común el uso de durmientes de hormigón. Y los durmientes de hormigón pueden ser en general de dos tipos. Durmientes de hormigón monobloc, es decir, es un solo bloque de hormigón. En general son durmientes pretensados o postensados, pero mayormente pretensados, es decir, tienen amarres internos que se tensan antes de la, de que el hormigón adquiera su resistencia de trabajo. Entonces, aquí tenemos imágenes típicas. En la foto de la izquierda tenemos la vía de Santiago a Nos con durmientes de hormigón. Perdón. Y aquí tenemos al medio la imagen típica de unos durmientes de hormigón que se utilizan en la vía. Ahora, hay una diferencia entre los durmientes de madera y los de hormigón. Un durmiente de madera de los que se utilizan aquí en la zona central y sur de nuestro país eh, puede pesar 100 kilos, 120 kilos, en fin, un durmiente o 80 kilos dependiendo de la cantidad de humedad que tenga esa madera. Sin embargo, un durmiente de hormigón eh, solo por el peso del hormigón y si le agregamos el peso de las armaduras de acero que tienen en su interior, un durmiente de esos puede pesar 300, 350 kilos dependiendo de su tamaño. Entonces el manejo de los durmientes de hormigón es bastante más complejo que el de los durmientes de madera. Tienen que ser manejados con maquinaria. Y el otro tipo de durmientes que existen, durmientes de hormigón, es el que se llama hormigón B-block, que está constituido por dos bloques de hormigón unidos por una barra metálica estos dos bloques que los mantienen solidariamente uno con otro. Entonces tenemos anterior el durmiente monoblock, que es uno solo, y el durmiente biblock, que en general no es ni pretensado ni postensado. Esto lleva armadura tradicional como la que está mostrada aquí en el caso de la imagen izquierda, que se utiliza de forma bastante común también. En Chile no tenemos durmientes biblock, en Chile tenemos durmientes monoblock. En Europa, sobre todo en Francia, ha habido mucho desarrollo de los durmientes B-block para los ferrocarriles. Y finalmente tenemos otro tipo de durmientes que no son tan modernos. Actualmente se utilizan mucho en muchos ferrocarriles, pero también en Chile se han utilizado durmientes de acero. Por supuesto, por el tipo de material son, diría yo, los más caros, los más costosos desde el punto de vista del material que tienen, pero son durmientes de muy buena consistencia, de muy buen agarre, de muy buen soporte para la vía en relación a la transmisión de sus esfuerzos hacia el balasto. Los durmientes de acero, que son aceros estampados de alta resistencia, ¿no es cierto?, que permiten también sostener el riel tal como está aquí en estas imágenes que les estoy mostrando. Y en los últimos años se ha ido desarrollando un sistema nuevo que todavía está en prueba en muchos ferrocarriles, incluso aquí en Chile también tenemos de este tipo, durmientes en prueba, que son durmientes de plástico o compuestos. Son fabricados con caucho, con plástico como compuesto y siempre fabricados a partir de materiales reciclados. Desde el punto de vista ambiental, esto es una gran cosa, ¿no es cierto? Es un gran avance que puedan utilizarse materiales reciclados. Sin embargo, todavía esto está a nivel de prueba porque los elementos o los componentes de la vía, por supuesto que requieren de bastante utilización, bastante uso en la vía para poder decir si efectivamente son independientes de los ensayos que se hagan, ¿no es cierto? Y sus características. Eh,
pero requieren mucha utilización en la vía para poder dictaminar si un elemento normal de este tipo es bueno o es malo. Se están desarrollando y se están mejorando bastante este tipo de elementos de plástico compuesto o realmente de caucho compuesto con material reciclado. También se utilizan estos, estas planchas de caucho o de material reciclado eh, en las superficies de rodado en los cruces a nivel. En los cruces a nivel se pueden utilizar varios tipos de superficie de rodado para que los vehículos puedan cruzar a través de la vía férrea sin estar saltando los durmientes. Entonces, en ese caso se han utilizado tradicionalmente superficies de tierra, superficies de durmientes, que se colocan durmientes en forma longitudinal a la vía, o también superficies de eh, placas de hormigón armado, planchas de hormigón armado que se utilizan eh, pre, prearmadas, preconstruidas, prefabricadas, y se colocan sobre la vía de manera que haya una buena superficie de rodado. También se utilizan superficies de este tipo, de superficies de caucho sobre la vía férrea y permiten bastante buena utilización. Otra parte componente de la vía son los desviadores. Los desviadores o cambios de vía son elementos que forman parte estructural de las vías férreas y permiten efectuar una conexión entre dos o más líneas. Permiten hacer la desviación del material rodante que circula de los trenes desde una vía por la que va hacia otra vía. Y aquí tenemos unas imágenes típicas, ¿no es cierto? Están compuestos esto por la zona de aguja, perdón, la zona de aguja, la zona del cruzamiento y la zona posterior, que es la zona del talón. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la foto de más a la derecha, eh, permite, las agujas están dispuestas hacia la vía en recta, ¿no es cierto? Es decir, si pasa un tren por aquí, va a seguir la línea recta. En el caso de querer circular hacia la curva, entonces estas agujas van a tener que moverse, se mueven hacia el otro lado, se desplazan, y ese desplazamiento se puede hacer en forma manual o se puede hacer en forma eléctrica. En el caso de la foto de aquí de la derecha tenemos unos motores eléctricos que son los que mueven estas agujas hacia la otra posición y permiten que el tren circule hacia la curva. En el caso de la foto de aquí del centro y el de la izquierda, son equipos manuales. Es un sistema de barras y barras de transmisión que al moverlo de uno a otra posición, las agujas cambian desde una posición de la recta hacia la posición hacia la curva y viceversa. Esos son los elementos estructurales de las vías que conforman los desviadores o cambios de vía. Y existen otros elementos que permiten el cruzamiento entre unas vías y otras cuando no es posible, digamos que no, que haya que hacer, digamos, cambios a través de desviadores, sino que simplemente tienen que cruzarse dos vías o dos o más vías. Existen lo que se llaman travesías, que, que son estos sistemas como cuádruples donde las vías se cruzan unas con otras. Por supuesto que tienen que tener sistemas estructurales que sean resistentes. Son todos rieles cortados, ¿no es cierto?, que están unidos con elementos estructurales complementarios, pero que permiten el paso de los trenes en un sentido y en otro sentido. Por supuesto que esto también tiene que ser regulado adecuadamente por medio de las centrales de control de tráfico, de manera de no producir colisiones entre una y otra vía. Eso es en cuanto a lo más característico. Eh, Como parte final, digamos, de esta parte de la infraestructura de transporte ferroviario y de la vía férrea, les voy a dar a conocer
de manera muy, muy general, y no es para que lo conozcan, no es para que lo dominen, sino que es para que simplemente lo conozcan. El dimensionamiento o diseño de la estructura de la vía, cómo se hace, cómo se calcula una vía férrea. Y en general, el ingeniero que va a diseñar o que va a estudiar una vía férrea tiene que ver como tres alternativas. Si son vías tradicionales para carga de pasajeros, si son vías de pasajeros de alta velocidad, si son vías de altos pesos por ejes y alta frecuencia de circulación. En general, todas las vías tienen estructuras más o menos similares. ¿Y qué es lo que varía? Su forma es la misma. Tienen rieles, ¿no es cierto? Tienen sujeciones, tienen durmientes y tienen lastre, tienen balasto. Pero ¿qué es lo que varía? Varía, por un lado, el tamaño del riel. Por ejemplo, tengo un riel grande aquí y un riel muy pequeñito, ¿no es cierto? La forma es prácticamente la misma. Entonces, como una viga doble T, en que la parte superior es lo que llamamos la cabeza del riel y la base del riel, y este otro también es lo mismo, un riel pequeñito, digamos, pero que tiene la misma forma. Ahora, ¿qué hace diferente a un riel y otro riel desde el punto de vista estructural? Primero, su forma, su altura, ¿no es cierto? Y su momento de inercia. Su momento de inercia con respecto al eje vertical. Entonces, a mayor altura, por supuesto que el riel va a tener una mayor inercia y por supuesto va a tener un mejor módulo resistente. Y eso significa que va a soportar mayores cargas. En la medida que un riel va siendo más grande, más alto y de mayor consistencia, por supuesto que va a resistir mayores pesos circulando por arriba. También va a soportar más tiempo, más desgaste. Se va a ir desgastando, pero al tener más material, ese material se va a desgastar en una cantidad mayor de tiempo. Bueno, los durmientes también tienen sus diseños especiales. Tienen que tener mayor altura, mayor sección, ¿no es cierto? Mayor resistencia, sean ellos de madera, sean de hormigón o sean de acero. Y en general, ¿qué es lo que se tiene a la vista o que se tiene en consideración? El peso por eje, el peso, que es lo que va a solicitar finalmente la vía férrea, las velocidades y también la frecuencia de circulación de los trenes. Entonces, esto viene desde hace muchos años. La base teórica que se utiliza con mayor frecuencia es la que desarrolló el profesor Arthur Talbot, que es un ingeniero civil que vivió en Estados Unidos y desarrolló todos sus estudios en temas estructurales, no solamente de vías férreas, sino también temas de hormigón armado, y desarrolló esta teoría del cálculo, el cálculo y dimensionamiento de la vía férrea. Y es lo que se utiliza actualmente. Por supuesto que actualmente también se han incorporado muchos análisis complementarios y sobre todo mucha instrumentación para poder medir la deformación y la resistencia de la vía férrea. Este estudio o esta base teórica que se utiliza considera la estructura de la vía férrea como una viga continua, apoyada sobre un medio elástico también continuo. Es un poco el tema de cálculo de fundaciones, no sé si ustedes ya tuvieron el curso de fundaciones, pero no es más que eso. Entonces se determina aquí el peso de una rueda que va a solicitar al riel. A su vez, el riel va a tener que aplicar una cierta fuerza para poder distribuir esa carga que está sintiendo hacia los durmientes y los durmientes, por supuesto, hacia el lastre y el lastre o el balasto hacia la plataforma que está hacia abajo. Ahora, ¿cómo vemos nosotros si esto resiste o no resiste? Tenemos una cierta evaluación de la plataforma, sabemos por medio de ensayos de suelo, ¿no es cierto? Sabemos de qué características es la plataforma o el terraplén que tenemos abajo. Por medio de ensayos de suelo también
o de material granular, sabemos qué es lo que resiste o cuánto resiste el balasto chancado. Y lo mismo los durmientes y el riel como viga estructural, sabemos qué tipo de acero es y cuánto es lo que resiste como viga, tanto a la deformación como al momento flector, o sea, cuáles son las tensiones máximas que podría resistir por compresión en la parte superior y por tracción en la parte inferior el riel. El método de cálculo, como cultura general, se lo señalo y probablemente esto ya lo han visto en algún momento en sus cursos de fundaciones. La relación fundamental para definir la estructura de la vía es que esta la considera como una viga continua, apoyada sobre un medio elástico de fundación constituido por los durmientes, pero se establece como un medio elástico continuo y a su vez el lastre y el sello de base. Y en este caso se postula que la presión entre el riel y su apoyo continuo, que es lo que se está dimensionando aquí en esta forma, que se hace como si fuera un conjunto de resortes continuos, es proporcional a la deformación vertical del riel, a la deformación. La presión es proporcional. Y existe un factor de proporcionalidad, una constante de proporcionalidad que es esa U, ¿no es cierto? Y este es un signo menos porque está, digamos, hacia abajo. Si el eje positivo es de 0 hasta hacia arriba, en este caso sería una fuerza negativa que deforma hacia abajo el riel. P es la presión continua ejercida por las cargas por unidad de longitud de esa viga, que en este caso es el riel, y sería la deflexión vertical de la vía producida por esa presión continua, y U es el factor de proporcionalidad entre la presión y la deflexión, que en el caso de vías férreas nosotros lo denominamos módulo de la vía. El modelo físico está descrito por una ecuación diferencial de cuarto orden, que es esa forma, ¿no es cierto? E por I. E es el módulo de elasticidad del acero, porque estamos utilizando rieles, y es el momento de inercia del riel que estamos utilizando. Cada riel tiene su propio momento de inercia, el fabricante lo establece, existen catálogos, ¿no es cierto?, donde se indica este riel es de tal tipo de acero, tiene tal resistencia última, y su geometría es esta, tiene tal alto, tal ancho de cabeza, tal ancho de base, ¿no es cierto?, tal altura, y su momento de inercia también lo establece. Ese momento de inercia es el que se utiliza en esta expresión, y esa es la ecuación diferencial de cuarto orden que tiene esa forma. Y la solución de esa ecuación diferencial es esa que está ahí, ¿no es cierto? La deformada o la deformación causada por una carga P, que en este caso sería una carga puntual, el que estamos viendo, es P partido por 64 EI por el módulo de la vía elevado al cubo. Aquí me quedó un poquito mal escrita esta expresión. eh, Elevado todo esto a un cuarto y todo por E elevado a menos lambda X por coseno lambda X menos seno lambda X. ¿Qué son cada una de estas expresiones? Y es la deflexión de la vía. P, normalmente esto se utiliza en unidades, pero se puede convertir fácilmente en unidades inglesas, que son las que se utilizan en Europa y en Estados Unidos. Es el módulo de elasticidad del acero del riel, el momento de inercia de la sección del riel, el módulo de la vía, que está en libras por pulgada al cuadrado. Ya vamos a explicar el concepto del módulo de la vía. E es el número 2,71828, que es la base de los del logaritmos naturales. X es la distancia desde a un punto cualquiera de la deflexión, o sea, desde donde yo aplico la carga y mido a un punto X. Entonces, en este punto de distancia X, ese es donde yo estoy calculando la deflexión. E por I es la rigidez de flexión del riel, que es el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Y lambda es un factor de amortiguamiento que también está expresado en términos del módulo de la vía y del módulo de rigidez del riel. Y lo mismo para el momento flector.
el momento flector se obtiene de la segunda derivada de esa ecuación y está expresado aquí de esa manera. Ahora, para determinar la forma en que actúan en un punto de la vía en un grupo de ruedas distribuidas, aquí es necesario aplicar un principio que es el principio de superposición. Es decir, yo en un determinado punto tengo una rueda afectando, por lo tanto aquí me produce una deformación, pero también me deforma el riel hacia adelante y hacia atrás. Pero si yo tengo una rueda vecina acá al lado, esa rueda también va a producir su propia deformación bajo esa rueda y su deformación hacia adelante y hacia atrás. Estas deformaciones, que en general son las que afectan, las que producen los trenes sobre la vía, evidentemente tienen que superponerse, ¿no es cierto? Esta rueda más esta otra rueda se superponen y por lo tanto se genera como una envolvente de deformación y una envolvente de momentos flectores a lo largo de la vía. Este es un esquema, digamos, el diagrama de flexiones. La línea verde aquí es cómo se produce el momento flector y en la línea roja aquí es la deflexión del riel o la deformada. Esto, hasta este momento, este análisis es estático. Es decir, yo tengo una fuerza P estática de 15 toneladas, de 20 toneladas, de 25 toneladas o la que sea, que aplico sobre el riel y hago todos estos cálculos. Sin embargo, los trenes se mueven sobre la vía férrea y en este caso producen efectos dinámicos. Los trenes en movimiento producen efectos dinámicos que incrementan las cargas estáticas. Por ejemplo, una carga de 25 toneladas por eje que yo estoy aplicando sobre la vía férrea, si yo a eso le sumo el movimiento, la velocidad, sea esto por deformaciones, por defectos que tienen las ruedas, por defectos puntuales que tienen los mismos rieles, incrementan la carga estática, que es lo mismo que pasa con los sismos, ¿no es cierto? El movimiento incrementa las cargas estáticas. Y en ese sentido, por lo tanto, uno no tiene que considerar para su diseño esas 25 cargas, esas 25 toneladas estáticas, sino que tiene que considerar 25 más algo para su diseño, que son los impactos dinámicos. Y a partir de eso, se han desarrollado diversos criterios teóricos y también fundamentalmente empíricos, que son bastante conservadores, pero que utilizan criterios prácticos y criterios bastante útiles para poder dimensionar. Entonces son factores de mayoración. Esta carga de 25 que yo la tengo como estática, ya sé que si circulo a una determinada velocidad y los diámetros de las ruedas son de tal tipo, yo voy a tener que multiplicarlas por 1, y tanto, 1,2, 1,3, dependiendo cuáles sean mis velocidades. Y aquí hay diversos criterios que se los dejo anotados ahí, por ejemplo, el criterio de AREMA, que es de la Asociación Americana de Ingeniería Ferroviaria y de Mantención de Vías, AREMA, que es una expresión que está en términos de la velocidad de circulación y el diámetro de las ruedas. Y esto va dando un factor de carga estática. Es una recta, es una línea recta que en la medida que yo tengo más velocidad y mayor diámetro de ruedas, voy a tener una una cantidad más grande de mayoración de la carga. Y hay otros criterios que solamente van en términos de la velocidad, pero también del módulo de la vía, el criterio de los ferrocarriles ingleses, británicos. Esto es lo que yo les decía, tenemos una carga, tenemos otra carga y otra rueda, y cada una genera su propia deformación, ¿no es cierto? Pero contribuye a la deformación de los lados. Por ejemplo, aquí en las imágenes tenemos, no sé si se alcanza a percibir, pero en la imagen que está a la derecha, ahí, tenemos dos carros que tienen diámetros de ruedas distintos y por supuesto van a tener también distintos pesos. Por lo tanto, este carro Tolva que está acá atrás, un carro buzón,
seguramente va a estar cargado con mayor cantidad de materiales, este otro va a tener una carga un poco más liviana y por lo tanto van a afectar a la vía de distintas maneras. El módulo de la vía. El módulo de la vía en el fondo es como una medición de cuán resistente es la vía a la deformación que yo aplico con una carga superficial distribuida por arriba. Es decir, eh, si esa carga está uniformemente distribuida, ¿cuánto de esa carga es posible que me deforme unitariamente la vía hacia abajo? ¿Cierto? Por eso es que está en unidades de peso partido por unidades de longitud al cuadrado. Es carga distribuida, carga por unidad de longitud, partido por unidad de longitud. Y esto se puede medir en forma práctica, nosotros lo hemos hecho. Aquí les muestro fotos reales de mediciones que hemos efectuado aquí o en la zona norte con deformímetros electrónicos y por medio de computadores se puede captar, digamos, cuánto es la deformación tanto lateral como vertical que puede tener el riel al peso de un determinado equipo. Y con eso yo puedo hacer alguna estimación de cuánto es ese módulo, ese valor de U, que es el que yo utilizo para poder calcular una vía férrea. Y estos son resultados prácticos, ¿no es cierto? Aquí tenemos una carga puntual, donde tenemos una deformada y tenemos un momento flector, dependiendo del tipo de riel. Un tipo de riel de 100 libras, de 152 libras, de 152 libras, dependiendo cuál sea la mayor tamaño del riel, se establece por las libras por yarda o kilos por metro que tenga ese riel. Y esos son los esquemas típicos que se dan, y aquí en el esquema de la derecha tengo la forma compuesta, digamos. Eh, y eso les voy a mostrar también otro esquemita antes de hacer nuestro... que hagamos el descanso. Un ejemplo. Aquí tenemos ahí si lo ven, en el fondo uno, ¿qué es lo que hace cuando determina la capacidad de carga de la vía o dimensiona una vía férrea? Tiene que poner cuál es el esquema o definir cuál es el esquema de sus equipos rodantes, una locomotora, un carro, lo que sea más típico, las distancias para poder reemplazar en esas ecuaciones diferenciales, en la solución de esa ecuación diferencial, conocer cuál es el módulo de la vía eh, y el momento de inercia de los determinados tipos de rieles que tenemos, ¿no es cierto? Las características del riel, el ancho del patín, y con eso uno obtiene para una determinada carga, para determinadas velocidades, cuáles son las tensiones máximas en el riel y tiene que compararlo con las tensiones admisibles. Eso es lo que uno hace. Dice, esto es lo que yo voy a tener como tensión máxima, pero el riel me resiste tanto. Por lo tanto, el factor de seguridad que tengo sobre ese riel, por ejemplo, aquí tenemos un riel muy chico y los factores de seguridad son menos que 1. Por lo tanto, ese riel no me sirve a mí para dimensionar esa vía férrea. Tendrían que ser rieles más grandes. Aquí, entonces, uno tiene que elegir un riel que sea 75, 90, 100 o rieles más grandes, dependiendo cuáles sean las solicitaciones. Bueno, y lo mismo se hace una vez determinado eso con los durmientes. Se analiza el durmiente estructuralmente al aplastamiento, a la flexión y al esfuerzo cortante, y lo mismo se hace con el lastre. El lastre en general es la capacidad de soporte de la plataforma, entonces uno ve
cuál es la estructura de la capa de lastre que tiene que colocar debajo de los durmientes. Más alta, más alta, más alta, en la medida que yo voy subiendo las cargas de la vía. Ok, nos hacemos un descanso y los invito para que sigamos a las 10:30. ¿Les parece, jóvenes? Todo este material yo se los voy a subir también a la, al, al equipo, al Teams. Se los voy a dejar hoy día listo esto. Vale, profe. Nos vemos a las 10:30. Ok, muchas gracias por su asistencia a los valientes que vinieron. Gracias a usted, profe. Ya, Profe, nos vemos más rato. profe, ¿Sí? la semana pasada yo no pude asistir, en verdad estaba bien enfermo. Sí. ¿Se pasó conceptual o vimos algún ejercicio o algo? No, ¿Qué- todo concepto ha sido similar a lo que yo he estado conversando hoy día. Así que eh, lo único que vamos a ver de ejercicio en lo que viene a continuación, que es, ¿cómo se llaman? Cálculos de pautas de arrastre de un tren o de trenes en general. Pero ahí yo les dejo un ejercicio similar, digamos, como ejemplo, y si les pregunto algo, les dejo una tareita para que hagamos después el ejercicio. No va a ser nada distinto de lo que veamos acá en forma práctica como ejercicio. Y lo que interesa es que tengan un conocimiento general de qué es lo que es el transporte ferroviario y qué son los trenes en Chile y el mundo. ¿Mm? Eso es. Así que, de todas maneras, las presentaciones de la semana pasada ya las subí. Hoy día voy a subir todas las que hagamos hoy día y ahí quedamos completitos con eso. Ya, profe, muchas gracias. ¿No? Ok, gracias a ti. Nos vemos más ratito.